en esta municipalidad pues hemos tenido varias reuniones acerca de las normativas que existen en este momento por parte del gobierno para poder llevar la vida. Yo sé que ya es una vida totalmente diferente, ya no podemos continuar con la vida normal que teníamos. En base a estas normativas, pues nosotros hemos tomado la decisión acá en la municipalidad que los días jueves y domingo pues ya no haya plaza. ¿Esto por qué? Nosotros hemos tenido varias reuniones con los señores de las asociaciones, están acá también los señores administradores del mercado, está el concejal que tiene a su cargo la comisión de abastos del municipio, y en estas reuniones pues nosotros fuimos muy claros en que cada persona que fuera a vender tuviera una mascarilla, no pudiera llevar a sus niños y también se respetara el horario de venta, ¿verdad? Todas estas normativas pues realmente no se han acatado, no se han tenido en cuenta. Las personas pues siguen vendiendo como que fueran días normales, y realmente como es del conocimiento de toda la población, pues realmente tenemos una problemática bien seria en este momento, ¿verdad? Como lo es la presencia del COVID-19 en nuestro país. Entonces yo tengo acá una serie de normas que las dio el CODRED, que es la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres del Quiché. Y yo quiero ser claro que realmente la municipalidad pues no está tomando esto únicamente como institución. Quiero leerles esto y quiero que la población sea consciente de que realmente no se han acatado estas normas, por consiguiente pues se toma esta determinación. En primer lugar, dice que tenemos que prestar atención en los horarios de autorización y prohibición del funcionamiento en los establecimientos con servicios esenciales. Estos son mercados, supermercados y otras instancias. Velar por el funcionamiento de los mercados con las medidas de salubridad y seguridad correspondientes. Es acá donde entra lo que nosotros hablábamos de las mascarillas, de no llevar a sus niños a vender, y esto pues no se ha respetado. Dice también que el cierre de parques y centros turísticos municipales con el fin de evitar aglomeraciones de personas. En lo que respecta al cierre de parques, por eso nosotros estamos tomando la medida de que el día jueves y el día domingo pues definitivamente no haya plaza, porque como ustedes bien saben, en el Parque Tecumán estos días de plaza pues realmente también se mantiene la aglomeración de personas por la venta de cortes, ¿verdad? Entonces definitivamente nosotros estamos hoy informando que ya no se va a poder vender en estos días.